comenzar una nueva serie, no va a ser larga esta serie, va a ser corta. Y esta serie se titula Creciendo en Cristo. Este será el primer mensaje de la serie que se titula Crecer en la Gracia. Este texto para que nos habla de crecer en la gracia, está ambientado en el libro de Segunda de Pedro, que lo vamos a tocar ahora, pero déjenme hacer la introducción. Los chicos no se me vayan muy lejos porque esto no va a durar mucho. Yo desde que veo que Ángel coge la cartera de Jenny, ya yo sé que yo tengo que terminar. Usted sabe que en la vida cristiana, al igual que en la vida natural, se comienza con un nacimiento. Y en la vida cristiana la diferencia es que el proceso abarca la convicción del Espíritu Santo, el paso al arrepentimiento y a la conversión que hace el individuo, que confiesa sus pecados y entonces comienza su vida cristiana. En la mayoría de los casos, nosotros teníamos esto como costumbre. La gente se convertía y ya dejábamos a las personas que se convertían. Perdón, mi amor, ¿tú me ibas a decir? Sí, al final, recuérdamelo, por favor. Disculpen al pastor que no se puso de acuerdo con la pastora. Bien, decía que al igual que en la vida normal, el cristiano tiene que dar estos pasos para que su vida cristiana comience. Nosotros cometíamos el error desde que alguien se convertía, ya lo soltábamos. Y no seguíamos trabajando con él. Y si se dan cuenta, en la vida natural no es así. El niño nace, pero sabemos que no se puede soltar al niño y decirle, ya tú eres un hombre, ahora eche para adelante. ¿Verdad que no? A los niños hay que seguir con ellos, alimentándolos, cuidándolos, bañándolos. ¿Cuánto tiempo? Hasta que crezcan. Y esto de cuánto tiempo es que a veces puede tomar años, décadas. Porque el día de hoy nos encontramos con la realidad que los muchachos tienen 20 años, 25 años y todavía hay que hacerle de todo. En la época en la que yo me casé, yo sé en la época que se casó Kelvin, que se casó Israel, que se casó Arturo, se suponía que un hombre ya de 20 años estaba listo para casarse. Yo me casé a los 21. Andy también, a los 20 se casó Andy. Pero el día de hoy usted ve jóvenes de 26, 27, 30 años que tú le hablas de casarte y te mandan al infierno. Porque los padres lo han acomodado tanto. Papá, el trabajo nuestro no es acomodar a los hijos, el trabajo nuestro es prenderle un fogón debajo de la cama para que se vayan. Es que ya crecieron. La patria potestad dice que la responsabilidad del padre hacia los hijos, de mantenerlo y darle de todo, es hasta que cumpla la mayoría de edad. Después de la mayoría de edad, si el muchacho no quiere trabajar ni quiere estudiar, bótelo de su casa, es un estorbo. Bueno, bajó duro el pastor. Sobre todo con los hombres, por eso hay tan pocos hombres hoy. Hoy hay pocos hombres que no quieren responsabilidad porque papá y mamá le están dando todo. Hoy si mis padres trabajan y me tienen cómodo con televisor en mi habitación, con aire acondicionado, con cable en mi habitación, con todos los juegos que yo quiero y me compran todas las cosas y me dan comida, desayuno, cena, ¿a qué yo voy a ir a trabajar? ¿Para qué me voy a casar? No. Vivo la vida loca de Ricky Martin. Eso es lo que piensan nuestros hijos hoy. Entonces eso quiere decir que como padres hemos fracasado. Porque después que el muchacho cumple la mayoría de edad, es momento de irlo a hacer como hace el águila, que saca a los polluelos del nido y los empuja.
Si no vuela, te vas a morir. Entonces tú decides. En la vida cristiana nosotros no hacíamos eso con los nuevos convertidos, sino que se convertían y los dejábamos a su suerte. No, ya se convirtió. Y luego cuando no echaba raíces ni maduraba en la vida cristiana, le echábamos la culpa a él o le echábamos la culpa a cualquier otro y no nos dábamos cuenta que también nosotros éramos culpables de no haber ayudado a esa persona que madurara. Así como el crecimiento físico del niño, que va creciendo de manera normal, natural, paulatina, así también es el nuevo convertido. El que viene a los pies del Señor necesita alimentación, necesita vestimenta, necesita orientación, necesita guianza. Y a eso es a lo que nosotros llamamos discipulado. Pero el discipulado dura toda la vida. Yo sé que aquí hay gente que tiene 40, 50 años en la fe y todavía está siendo discipulado, porque el discipulado dura toda la vida. Porque lo más que hacemos los seres humanos es ignorar. ¿Usted sabe que nosotros somos un montón de ignorantes? Ignoramos 50,000 veces más de lo que sabemos. Si usted me dice que sabe de física cuántica, no, usted no sabe de física cuántica, usted ignora eso. Nosotros sí podemos tener la realidad de que sabemos que no sabemos muchas cosas. William Berkeley, hablando sobre el crecer en la gracia, él dice que el apóstol Pedro nos dice ciertas cosas acerca de la vida cristiana. Lo primero que dice William Berkeley es que el cristiano es una persona que ha sido advertida, es decir, no puede alegar ignorancia sobre que Cristo es el Salvador. Un cristiano, alguien que venga a la fe, que acepte a Cristo como Señor y Salvador, de aquí en adelante lo que le corresponde es crecer, es madurar. Y entonces cuando alguien diciendo ser cristiano alega ignorancia, alega que ignora a Cristo, entonces me hace entender que no eres cristiano. Dice también William Berkeley, saber, ese cristiano sabe cuál es el verdadero camino y sus recompensas. Todo el que está aquí sabe que Cristo es el verdadero camino y que al final hay recompensas. No al final, desde que aceptamos al Señor hay recompensas que se manifiestan en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de fe, de ser, en nuestra relación con los demás. La manera como nos relacionamos. La manera como empezamos a vernos a nosotros mismos, a amarnos y a valorarnos a nosotros mismos. Porque si no empezamos a amarnos y a valorarnos a nosotros mismos, ¿cómo lo haremos con otro? La Biblia nos manda a amar al prójimo, ¿cómo? Pero si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Si no te respetas a ti mismo, ¿respetarás a tu prójimo? La segunda cosa que dice Berkeley es que el cristiano es una persona con una base en su vida. Él sabe cuál es la base de su vida. Sabe que su casa, su vida, debe estar arraigada y cimentada en la fe. Pero también advierte que hay ciertas cosas de las que que el cristiano debe estar absolutamente seguro de esas cosas. Debe estar absolutamente seguro de que su vida depende de Dios. Debe estar absolutamente seguro de que a veces la opinión de los demás sobre tu vida muchas veces no es cierta. Y para eso es necesario ir delante de Dios en oración, porque la opinión que debe interesarnos a nosotros es la opinión de Dios. Lo tercero que William Berkeley dice es que el cristiano es una persona con una vida en desarrollo. Y esto es lo que me llama la atención. Porque no, ya me convertí, ya de aquí yo no voy para ninguna parte. No, espérese, hermano. Su vida debe estar en constante desarrollo. Todos los días aprendiendo más y más sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces Berkeley señala que la vida cristiana no debe ser rígida.
El cristiano tiene que experimentar diariamente la maravilla de la gracia y crecer diariamente en los dones de esa gracia. Y no solo eso, debe penetrar diariamente más y más la maravilla de Jesucristo en su vida. Bueno, entendiendo esto, entonces, Pedro, que lo vamos a estudiar ahora, Pedro en el capítulo 3, versículo 18, me gustaría que me pongan aquí el versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí nos manda a varias cosas. Crecer en la gracia es madurar como cristianos. Somos salvos, como lo expresa la palabra de Dios, somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y cuando maduramos, somos santificados, vivimos en santidad y en santificación para con Dios por medio de esa gracia. Sabemos que la gracia es una bendición que no merecemos. Pero al final, esa gracia nos justifica, nos santifica y finalmente nos glorifica en el cielo. Y el proceso, y esto nos lleva a un proceso más y más de santificación para parecernos a Cristo, que esto también es sinónimo de la gracia de Dios. Vamos a 2 de Pedro para que lo leamos y podamos rápidamente tratar de explicar estos versículos. Capítulo 3, desde el verso 14, por favor, desde el versículo 14. Dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, y de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿entiende el término indocto? Amén. Inmaduro, inconstante. Dice, los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿Pero tuercen para qué? Para su perdición. Como también las otras escrituras, dice Pedro. Ellos también las tuercen y eso lo hacen para su propia perdición. Verso 17. Así que vosotros, amados, ustedes, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, y aquí esta palabra inicuo se refiere a los indoctos que menciona el versículo anterior. Arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y el verso 18 dice, antes bien, ¿qué tienen que hacer los cristianos? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos entender que en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, lo puedes dejar ahí, capítulo 3 de Segunda de Pedro, Pedro está recordando, sobre todo en este capítulo 3, los primeros versos, él está recordando que el Señor vendrá. Y está recordando la forma como el Señor vendrá. Él está hablando acerca de esos días del fin que nosotros llamamos escatología. Sin embargo, Pedro aquí hace un pare y un señalamiento en el verso 14. Y está dando detalles del evento que vendrá. Pero fíjese lo que hace en el verso 14. Él dice, por lo cual, y ese por lo cual es un conector con lo que vengo diciendo.
Ahora, Pedro hace un paréntesis y va a conectar lo que estaba diciendo de la venida del Señor y los detalles de la venida del Señor con lo que va a decir de ahora en adelante. Y aquí Pedro hace referencia al tema anterior, pero hablará de un nuevo tema como base de aquel. Y está diciendo, ¿y eso qué quiere decir? Que lo que yo voy a decir ahora está relacionado con lo que acabo de decir. Bien, vuelve por favor al verso 14. Que lo vemos en detalle ahí. Por lo cual, ahí está, mire, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, y la pregunta es, ¿de qué cosas? Pedro está haciendo referencia de que estamos en espera, una vez más, de la venida del Señor que él habló arriba. Nosotros estamos esperando también la venida del Señor. Ok, sigue diciendo, procurad con diligencia ser hallados sin manchas e irreprensibles, y otra cosa es en paz. Y aquí lo que está poniendo es un especial detalle al ser humano cuando dice cuando él dice procuren con diligencia. Sobre todo, hay una responsabilidad en el ser humano. Tú has venido a los pies del Señor. Tú has oído que el Señor viene en las nubes del cielo con poder y gloria. Tú sabes que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Tú sabes que debes amar a tus hermanos. Tú sabes que debes estudiar la palabra de Dios y crecer en ella. Entonces es tuya la responsabilidad de crecer. Esta palabra con diligencia lo que está manifestando es una atención urgente. Presta atención urgentemente a estas cosas. Presta atención a lo que está escrito. Y entonces en el versículo 15, Pedro recuerda algo. Tengan entendido, dice Pedro, que si el Señor no ha venido, es para salvación del incrédulo. Porque ya tú eres salvo. Porque ya el Señor a ti te salvó. Porque Cristo murió por ti, perdonó tus pecados y tú lo confesaste y te arrepentiste delante de Él. Ahora, que Cristo no ha venido, lo que pasa, porque hay muchos, incluso dentro de la fe, que están diciendo, óyeme, pero Cristo nunca va a venir porque los evangélicos, yo tengo 40 años yéndolo. Bueno, hay gente que tiene 2000 años esperando en Cristo en la tumba. Pero hemos entendido que si Cristo no ha venido es por los que están perdidos, porque la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar. Son menos los que han aceptado al Señor que los que faltan por conocer al Señor. Y entonces es nuestro llamado. Por eso es nuestra obligación. La predicación para el cristiano es algo obligatorio. El Señor no nos ha llamado para que vengamos a sentarnos en un asiento en la iglesia 2 horas a escuchar al pastor más feo que ustedes hablando. Usted dijo, that's right. Eso quiere decir que el pastor sí es más feo que ustedes. El llamado a cada uno de nosotros fue personal y la misión de Dios se manifestó personal a cada uno cuando el Señor Jesús le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El llamado de predicar el evangelio no es solo al pastor o al líder o al ministro o al obispo, fue a todos los llamados. Ay, pastor, pero yo tengo 2 días que me convertí. Ah, qué bueno, déjame decirte que a ti también el llamado te aplica. Y el llamado es, recibiste al Señor en tu corazón, ve y háblale a otro de que tú recibiste al Señor en tu corazón. El problema con nosotros los cristianos es que nos hacemos demasiado inteligentes y cobardes. Pastor, ¿por qué usted dice que nos hacemos demasiado? Sí, nos hacemos demasiado inteligentes porque pensamos a estudiar mucho y a llenarnos de mucho conocimiento, y a veces el conocimiento nos frisa y estamos como las computadoras frisadas, con mucha información pero frisado.
Y cuando se nos habla de la evangelización, no sabemos qué hacer, ni sabemos cómo actuar, ni sabemos cómo caminar, ni sabemos cómo hablarle al impío. Tengan entendido que si el Señor no ha venido, gloria a Dios que el Señor no haya venido, que Él no piensa como nosotros. Porque ¿sabe qué es lo que estamos pensando todos los cristianos en nuestro corazón? Que Cristo venga esta noche, que venga mañana, que venga ya, pero tú estás salvo, pero ¿y el perdido? Gracias al Señor, el Señor no piensa como nosotros. Porque Él le da chance. Porque déjame decirte algo, si en el año 50 nosotros estuviéramos en el año 50 y pensáramos aquí, ninguno de los que está aquí hubiese sido salvo. Ay, santo. O si en la reforma del siglo XVI el Señor hubiera venido en la reforma, usted y yo no hubiéramos existido. Pero el Señor es paciente y misericordioso. Y aún el hombre sigue actuando en pecado y sigue viviendo en pecado, el Señor sigue teniendo misericordia. Y nos capacita a nosotros a que con paciencia, así como el padre tiene paciencia con el niño. Mis amados hermanos, padres que están aquí, ¿cuántas veces corregimos a nuestros hijos todos los días? ¿Cuándo como padre dejarás de corregir a tus hijos? Siempre. Darwin puede tener 26 años, él puede llegar a tener 80. Si yo estoy en pie lo voy a estar corrigiendo. Aunque él se ponga guapo. Pero él lo va a entender un día cuando le toque corregir a los de él. Por eso es que tenemos que tener paciencia. Porque el niño no va a actuar, inmediatamente tú lo corriges, él va a actuar de una vez. Ay, sí, ya papi me lo dijo. No, se lo vas a decir 1.000.000 de veces. Es más, 1.000.001. Así como en la vida física natural, así también sucede en la vida espiritual. Pastores que empiezan a corregir y a latigar al pueblo sin paciencia. Nuestro trabajo es sembrar la palabra de Dios y recordar lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo le dijo a los corintios, yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién es que da el crecimiento? Dios. Entonces nuestro trabajo se limita a hacer una obra específica, sembrar y regar, y el Señor se encarga de hacer el resto. Pero ¿qué pasa si yo no hago mi trabajo? Aleluya. El Señor con paciencia está trabajando más que nunca en los corazones de los individuos por medio del Espíritu Santo y por medio de la predicación que nosotros tenemos que llevar. Y tú sabes lo que dice la palabra cuando tú y yo no salimos a predicar el evangelio. Dice que el Señor levantaría de esas piedras para que ellos hablen. La pregunta es, y si el Señor levanta de las piedras para que hablan, es una metáfora porque se está refiriendo que iba incluso a tomar a los propios impíos para que los impíos se prediquen entre ellos. La pregunta es, ¿y si el impío le predica al impío, se puede convertir? Claro que sí, porque el poder no está en el impío, está en la propia palabra de Dios. Wow. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y me encanta ahí porque el término para viva es el término zoé. Zoé quiere decir la vida de Dios está en su palabra. Por eso cuando sale la palabra no regresa a Dios sin cumplir lo que Dios le manda hacer. Gloria a Dios. En el versículo 16 de esta misma escritura, el apóstol Pedro dice que Pablo tenía bien claro, lo que da a explicar Pedro es que Pablo tenía bien claro el tema de que Cristo venía, y lo explicó y lo escribió. De hecho, Pablo cuando escribe Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 habla de esto, y según la cronología de las escrituras de Pablo, esta fue la primera carta que Pablo escribió.
Y Pablo habla de la venida de Cristo. Y Pedro lo que está diciendo, que el apóstol Pablo ya había hablado de eso antes, pero que habían algunos que se creían muy sabios, que tomaban las cosas que Pablo escribía y las explicaban mal, las entendían mal. Pero Pedro admite, Pablo escribe muchas cosas que son difíciles de entender. Y eso habla de la revelación que tenía Pablo, del conocimiento, de lo mucho que Pablo había crecido en la obra del Señor. Bien, en el verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, y la pregunta que viene aquí es, ¿sabiendo qué? Sabiendo sobre la venida del Señor, número 1, sabiendo sobre la salvación del Señor, número 2, y sabiendo sobre la paciencia del Señor. Por eso es que hay que conocer al Señor. El apóstol Pedro dice, guardaos. Si tú que estás aquí, cristiano, conoces al Señor, conoces de la paciencia del Señor, conoces de la venida del Señor, conoces de la salvación del Señor, entonces guárdate, porque tú sabes que se levantarán alrededor de ti falsas doctrinas. Se levantarán alrededor de ti falsos conceptos. Señores, pero hay un grupo de locos en las redes sociales hoy que se está añadiendo, se está adhiriendo al término de que la tierra es plana. Pero día tras día va creciendo el número de gente que cree que sí, que la tierra es plana. Y uno dice, pero Dios mío, pero ¿y cómo es que esta sociedad analiza las cosas? Bueno, ahora salió un multiverso de tierras planas. Ay, Marvel, ¿cuánto daño le has hecho a esta humanidad? Ha salido un multiverso de tierras planas. No voy a entrar en eso pero eso es una locura, hermano. Todos los días hay conceptos diferentes y todos los días la gente busca, porque son hipótesis que se levantan alrededor de gente que no tiene nada que hacer. La pregunta que yo le hago, ¿y a usted qué le suma o le resta si la tierra es plana o redonda? Dígame a ver. Usted y yo, Arturo decía en la clase, las redes sociales, deje a los perdidos con sus redes sociales. Usted y yo salgamos de ahí. Que lo que hace es quitarnos el tiempo. Lo que hace es marchitarnos en nuestra fe. Dice, guardaos, cada cristiano tiene la responsabilidad de crecer en el conocimiento del Señor para no caer en los lazos del diablo. Satanás todavía sigue engañando a esta humanidad con mentiras. Recuerde que él es el padre de la mentira, dice la Escritura. Pero él sigue mintiéndole a la humanidad. Y muchos cristianos dentro de las iglesias están cayendo en las mentiras y en el juego del diablo. Ya no lo vuelvo a mencionar. Lo he mencionado 2 veces en este mensaje. Ustedes saben que yo no soy de los que ando mencionando al diablo. Si alguien cae en engaño alguna vez, somos tan irresponsables. Oiga, nosotros los cristianos somos tan irresponsables que si un cristiano cae en engaño o en el lazo del enemigo, ¿sabe lo que decimos? Él cayó porque no era salvo. Es una irresponsabilidad. Él cayó porque fue engañado. Y eso es lo que dice Pedro. Pedro dice, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los... No quiere decir que no creía en el Señor. No quiere decir que no participaba. Quiere decir que se descuidó. Pero si tú dejas de venir a la iglesia y te quedas centrado en las redes, ¿es porque no eres cristiano? No, es porque te estás descuidando. Y viene Satanás, ¡fuap! Y te come con yuca. Y después nosotros aquí libremente decimos, no, es que él no era cristiano. Él era cristiano, pero se descuidó.
Pedro dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caiga de vuestra ¿qué? Es decir, ellos estaban firmes. Mírenlo ahí lo dice. Dice, ellos estaban firmes en el Señor, pero se dejaron arrastrar. ¿Y qué hicieron? Cayeron de esa firmeza. Y eso me puede pasar a mí, le puede pasar a usted o le puede pasar al otro. Y Satanás es tan astuto que él a veces usa una interpretación de un hermano o una palabra que dijo un hermano que ni siquiera era para ti, pero tú le escuchaste y dijiste, eso es de mí que está hablando. Y te la creíste y por eso dice, David dijo lo que dijo, no vuelvo a la iglesia. Ah, eso es engaño del diablo. Porque el diablo no quiere que tú crezcas. Porque si creces en el Señor y en la gracia del Señor te haces fuerte y a Él no le conviene. Déjeme ir concluyendo, ya Daisy me hizo seña, ¿verdad? Cualquiera cae, hermano, cualquiera cae si se descuida. Cualquiera que se tape los ojos y empiece a caminar puede encontrar una piedra que lo tumbe. Por eso nuestros ojos tienen que estar siempre mirando al blanco de la soberana vocación. La palabra de Dios dice, alzaré los ojos a los montes. ¿Por qué debo alzar los ojos a los montes? Porque Dios está en el monte. Y de ahí es donde viene mi socorro. Yo no tengo que mirar hacia otro lado. Yo tengo que alzar los ojos a los montes de donde viene mi socorro. Mirar hacia arriba. Dice el salmista, mi socorro viene de Jehová. Cuando alguien cae y se descuida, no es porque no amó al Señor o porque no ama al Señor Jesucristo, es porque simplemente se apartó. Su corazón dejó de buscar, de llenarse de lo que tenía que llenarse. ¿Por qué Pablo nos advierte y nos dice, hey, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo bueno, si hay algo de alabanza, ¿qué dice en esto? ¿Por qué? Porque el cerebro no deja de buscar, los ojos no dejan de ver, el oído no deja de escuchar. Entonces, si te empieza a llenar de todo, ¿qué va a pasar? Escudriñalo todo, pero ¿qué debes retener? Ok. Por eso el mandamiento, la palabra de Dios es clara cuando nos dice en Hebreos 10:23 que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y también nos dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces llegamos al versículo 18 donde Pedro dice, antes bien, ¿qué es lo que debo hacer? Porque la palabra de Dios es esa, te está quitando algo, pero te está dando algo a cambio. No te dice, huid de la fornicación, pero sigue ¿qué cosa? Sigue la paz, sigue la misericordia. No hagas esto, pero haz esto. No te embriagues, no te llenes de vino en lo cual hay disolución. ¿Qué te dice? Antes bien, llénate del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces aquí te está diciendo, no te descuides. ¿Qué debes hacer entonces? Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador. Y entra la pregunta, pastor, ¿y cómo crecemos en la gracia? Déjeme leerlo rapidito, porque hay medios de gracia que el Señor nos da, pero le voy a hablar de eso ahora. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, verso 16 lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y no solo debe morar en abundancia en mí, sino que debe morar para que yo enseñe y yo exhorte. ¿Ve?
Por eso debe morar en abundancia. Porque cuando alguien viene a preguntarme de algo, de lo que sea, yo digo, la Biblia dice. Al impío casi no le gusta eso. Ahí vienes tú con la Biblia. ¿Y de qué tú quieres que te hable? Yo no te puedo hablar de águila solitaria. ¿Ustedes recuerdan águila solitaria aquí? Era un paquito que venía, Calimán, águila solitaria, el condorito, Memín pingüín. Todo el que veo riéndose ya yo sé qué edad tiene. Eran paquitos que la gente se entretenía con eso. Pero la pregunta es, de lo que tú te estás lleno, y de eso hablábamos en la escuela bíblica, de lo que estás lleno, de eso es que vas a hablar. Y si te llenas de las novelas, habían unas novelas porque antes las novelas venían escritas y por lo menos ayudaba a las mujeres a leer. Pero después que las novelas dejaron se llamaban romance, creo que algo así. Después que dejaron de llegar esas novelas, entonces llegaron las novelas de Delia Fiallo. ¿Recuerdan las novelas venezolanas de Delia Fiallo? Niña bonita. ¿Cómo se llama la otra? Digan, ustedes lo saben, hermano. Todas esas novelas llegaron y las mujeres dejaron de leer. Y entonces a mi mamá yo la oía hablar con la vecina. Ay, tú viste el tiro que le dio. Y uno se quedaba sorprendido. ¿De qué están hablando? No, de la novela. El próximo capítulo es el que va a estar bueno. Sin embargo, la advertencia que nos hace la palabra de Dios es: llénense de la palabra de Cristo, que mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortando los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, cánticos e himnos espirituales. Colosenses 3:16. Las acciones por sí solas no nos hacen madurar. Entienda esto. Pero Dios utiliza algunas disciplinas espirituales para ayudarnos a crecer. ¿Entendió, hermano? Y a estas disciplinas es lo que nosotros llamamos medios de gracia. Por lo tanto, madurar en nuestra vida cristiana no consiste en lo que hacemos, sino en lo que Dios hace en nosotros. Si nos llenamos de la palabra de Dios, primero vamos a obedecer. Y si obedecemos al evangelio y a la palabra de Dios, entonces para nosotros no va a ser un reto en congregarnos. Para nosotros no va a ser un reto en orar. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. ¿Cuáles son las evidencias de que estoy creciendo en la gracia? Número uno, que el amor aumenta. Si me estoy llenando de la palabra de Dios, si estoy sirviendo a los demás por la palabra de Dios, mi amor tiene que aumentar. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con los otros. Los unos para con los otros y para con todos. Debemos crecer en amar a los hermanos. Aunque el hermano me caiga pesado, aunque el hermano no me mire bien, entiende que él no te mira bien porque es visco, no es porque tú. Número 2, aumentar nuestra fe. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice que debemos siempre dar gracias a Dios por todos. Hermanos, como es digno por cuanto nuestra fe va creciendo, dice el apóstol Pablo. Mi fe tiene que ir creciendo más y más. Ojo, cuando digo crecimiento de la fe, no estoy hablando de... A ver, el día que te convertiste, al día de hoy, ¿eres más salvo hoy que cuando te convertiste? ¿Eres más justificado hoy que cuando te convertiste? ¿Tus pecados hoy fueron perdonados más que cuando te convertiste? Sin embargo, hay cosas que sí debemos crecer y es en nuestra fe. ¿Y cómo yo crezco en mi fe? Yendo constantemente a la palabra del Señor. Aumentar el conocimiento. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, arraigados
Dice, agradándole en todo y llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay gente que detesta esto. Son cristianos, pero cuando tú le hablas, hay un culto de una enseñanza, no vienen. Gloria a Dios, la sangre del Señor está libre en mí. Y lo digo con dolor esto. Lo digo no con dolor, porque eso no me duele, pero lo digo retándole a usted. Hace 5 años yo llegué a pastorear esta iglesia y desde aquel momento hasta ahora no he dejado de venir los martes a enseñar la palabra de Dios. Y hay rostros que nunca lo he visto un martes aquí. No porque no puedan venir, sino porque no quieren venir. Lo bueno es que usted va a dar su cuenta al Señor, porque yo voy a dar la mía. Y la mía es que yo he sido fiel a la enseñanza de los martes. Pero como esto no es obligado, yo no puedo obligarlo, ni lo voy a hacer. Yo me agarro ahí de lo que dijo el apóstol Pedro. Yo soy uno entre ustedes, hermano. Tengo una mayor responsabilidad, pero soy uno entre ustedes. Y además el apóstol Pedro me aconseja y me dice que debo guiar a la grey de Dios, no por fuerza, sino con pronto ánimo. Y mi ánimo está para seguir dando la palabra de Dios, aunque nada más venga uno solo los martes. Ay, santo Dios. Usted sabe que yo doy enseñanza aquí los martes, a veces está lloviendo y aquí nos agarra el aguacero y muchos hermanos no pueden venir, y eso yo lo entiendo. Y he dado la enseñanza con mi hija Darlene y con Daisy aquí, y doy la enseñanza igualito. Porque yo he aprendido que si crezco, que si aumento en el conocimiento, no es para mí, sino para compartirlo. Compartirlo con la grey que Dios me ha dado. La cuarta evidencia es que una vida que va creciendo en gracia tiene un mayor deseo de vivir una vida santa. El que va creciendo en la gracia del Señor tiene deseo de vivir una vida santa. Sabe que su vida depende del Señor. Entonces, Dios ha permitido medios de gracia para que crezcamos en su gracia, como es la palabra de Dios, el estudio constante de la palabra de Dios, como es la oración, orar sin cesar, dice la Escritura, como es la vida devocional. ¿Tienes tú una vida devocional? ¿Cantas al Señor? ¿Alabas al Señor? ¿Tienes una vida personal con el Señor? Otro medio de gracia es la adoración. Cuando se está adorando a Dios, ¿tú qué haces? ¿Adoras o estás mirando al que está adorando? A mi esposa, yo por eso sigo enamorado de ella. Bueno, déjame arreglarlo. Sigo amándola como la amo, porque a ella ella canta mal, usted lo sabe. Y nosotros allá, como todos somos músicos, la criticamos porque ella fácilmente te anda la escala en una sola canción. Mami, le vocea a los muchachos, mami, no es así. Y yo tengo que salir en defensa de ella. Porque los tres empiezan a darle. Usted sabe que Dalvin músico, Samuel músico, Darlene músico. Y entonces cuando ella empieza a cantar, cuando ella está por alabar a Dios, empieza a cantar y a vocear. Y los muchachos empiezan, y entonces yo salgo. ¿Quién le está hablando mal a mi esposa? Hágase cuidado ahí. Déjenla que ella cante lo que ella quiera, aunque cante malo. Porque esa es la vida, hermano. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Tú cantas para que otro te oiga o cantas porque tu corazón está agradecido y feliz con Dios? Porque si es para que otro te oiga, entonces no adore en el momento de la adoración. Pero si es porque tú estás agradecido de Dios, el que está alrededor tuyo y le molesta, que se quite. ¿Qué dice del bosque? Dice, y mi voz se oirá entre las multitudes cantar, aunque cante malo.
Yo tengo que cantar no para el otro que me está escuchando, tápate los oídos porque yo tengo que adorar a mi Dios. Y antes lo veíamos mal. No, hermano, mire, usted sabe que yo no soy cantante, pero como es para el Señor, no, el Señor no se merece lo peor. El Señor se merece una alabanza sincera que salga de un corazón sincero. Aleluya. Otro medio de gracia que el Señor ha puesto, atención con esto, para que crezcamos en la gracia, son los problemas. Ay. Son las pruebas, las dificultades, son las experiencias. Porque mientras más problemas tenemos, son oportunidades para que nosotros nos analicemos si hemos crecido o no en el Señor. Esta mañana hablábamos que cuando la boca habla mala palabra, aunque la persona sea cristiana, habla de que su corazón está lleno de malignidades. Porque el corazón que está lleno de Dios bendice. La Biblia dice, bendigan y no maldigan. También dice que una fuente no puede producir agua salada y agua dulce. Pero nosotros nos escudamos diciendo, ay, él tiene el corazón de Dios y la boca del diablo. Eso no existe. De la abundancia del corazón. Otro medio de gracia que el Señor, y con este termino, es la comunión con el creyente, es decir, la iglesia. Dios ha dado la iglesia como un medio de gracia para que crezcamos, hermano. No para que nos sintamos, es para que nosotros alimemos aspereza aquí también. Entiéndame en esto. Yo que tengo el cabello bueno, santo Dios, es para echarle unas cositas a William y a Arturo. Fíjate. Rudy me está mirando atravesado también. Sin embargo, cuando me recorté ahora y cuando voy al espejo y me miro, ya me veo el cráneo. Y eso sí me preocupó. Ahora estoy más calvo que Ángel. Ahora sí me preocupé. Le dije a mi esposa, voy a tener que dejarme crecer los moños para peinármelo como Flavio. Usted sabía que nuestro supervisor es calvo, ¿verdad? Pero él se deja crecer aquí atrás y entonces se lo peina para adelante. Y no se le ve. Ah, usted no lo sabía. Bueno, yo espero que esto no se grabe porque yo voy a tener que hacer lo mismo porque ahora me doy cuenta que soy calvo. ¿Y qué sucede? Que si yo tengo asperezas con los que son calvos, entienda esto, yo tengo que empezar a limar asperezas porque nadie sabe si yo llegaré a ser calvo. ¿Usted me entiende, hermano? Para eso Dios da la iglesia también como un medio de gracia para que nosotros en este ambiente limemos aspereza y nos amemos y crezcamos en amor. Porque cuando limamos aspereza y crecemos en amor, eso hace que la congregación crezca, eso hace que el enemigo se aleje y eso hace que el Espíritu Santo habite en medio de nosotros. Aleluya. Cierro con esta pregunta. ¿Estás creciendo en gracia? ¿Tú estás creciendo? Y si no estás creciendo, ¿cuál es la razón? Es para que te quede con ella. ¿Estás creciendo? Si la respuesta es no, no estoy creciendo, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual no creces? Tú eres responsable. Porque el Señor ha dado los medios para que crezcamos y tú eres responsable si no crece. No, porque después vamos a echarle la culpa al Señor. No, el Señor bendijo a Kelvin y a Ramona y a mí no. El Señor los ha bendecido a ellos porque el Señor honra a los que le honran. ¿Y tú estás honrando a Dios? Venga, muchachos. Póngase de pie, hermano. Los amigos que están aquí. La iglesia está para que todos crezcamos, para que todos tengamos una visión común,
para que todos caminemos hacia nuestro blanco de la soberana vocación, hacia nuestra diana, hasta nuestro punto focal, hasta nuestro centro, que es Jesucristo. Porque el objetivo es que todos seamos Cristo. Es que Cristo habite de manera total, completa. De hecho, la Biblia usa un término que es pleró, que quiere decir completo, sin que le falte nada. El apóstol dice, el espíritu está dispuesto. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero esta carne no quiere. El día que tú necesitas ir a la iglesia, ese día la carne no quiere. Porque vamos a tener ese adversario ahí siempre. Y Satanás va a usar eso para atacarnos y para que no crezcamos en el conocimiento, para que no crezcamos en el amor, para que no crezcamos en el deseo del hermano. Hermano, si has crecido y tú te das cuenta que un hermano no ha venido a la casa del Señor, eso debe ser también parte de tu preocupación. ¿Por qué el hermano fulano no vino a la casa de Dios? Y llamarlo, hermano, es que estoy enfermo, gloria a Dios, qué bueno que me lo dice, para comunicarlo a la iglesia. Porque a veces nos damos cuenta 5, 6, 7 días después que un hermano estaba enfermo o que estaba interno. Si yo me enfermo, yo tengo que comunicarlo rápido a la iglesia para que oren por mí, para que me lleven en oración. Porque el dolor de un hermano también es un dolor de la iglesia. La hermana Luz Samuel partió con el Señor y todos estábamos tristes, hermano. Pero a la vez eso nos alegra, porque sabemos que nuestros generales que nos han dado testimonio se están yendo con el Señor. Y eso nos ayuda a entender que nosotros un día partiremos. La pregunta es, ¿dejaremos en la mente y en la conciencia del otro también ese deseo de buscar a Dios y de ser fieles? Yo quiero que oremos por los amigos.